desde el grupo parlamentario de Podemos, En Comú, Compromís, en Marea, hemos vuelto a mostrar nuestro rechazo al sistema de reparto de las mociones en el Pleno. De 16 mociones que se darán hasta mayo, únicamente nos toca uno y eso pensamos que no es un sistema proporcional. Es la tercera vez que mostramos nuestra queja y hemos querido que cueste en acta. También hemos aprovechado este pleno para quejarnos del incidente que pasó en el último pleno, en el cual se impidió a los fotógrafos poder tomar instantáneas desde el hemiciclo, desde la tribuna de invitados. Eso afectó incluso a personal de nuestro grupo que siempre ha hecho fotografías a nuestros senadores sin ningún tipo de problema, se le impidió poder tomar ningún tipo de instantánea. Entendemos que lo que pasó con un medio de comunicación que sacó comunicaciones privadas de una senadora, de la señora Barberá, eso atenta contra cualquier principio deontológico de la prensa, pero de ahí a tomar medidas drásticas como esta de impedir a cualquier fotógrafo acudir a participar del hemiciclo, poder sacar fotografías de cualquier senador, de cualquier actividad, de cualquier intervención, pensamos que está completamente fuera de lugar. Hoy no nos han dado ningún tipo de solución, han dicho que se estudiará. Nosotros siempre que hemos propuesto que cualquier medida que se adopte con consenso con los medios de comunicación. Si hay que aplicar algún tipo de medida ética o de medida para evitar abusos que se puedan cometer, aunque también sería un poco exagerado hablar en esos términos, que se busque, pero que no se tomen decisiones unilaterales como las que se tomaron el pasado martes. Pensamos que impedir a los fotógrafos, a los reporteros gráficos, hacer su labor simplemente lo que hace es todavía degradar más la imagen que pueda tener los ciudadanos de las instituciones, en especial del Senado. Por eso nos hubiera gustado que hoy hubiera habido ya algún acuerdo, un acuerdo de consenso en el cual no se limitara ese tipo de actividad. Lo dejarán para la próxima Junta, el martes que viene, justamente antes del Pleno, y esperamos que se regule de una manera que no sea restrictiva como es en el Congreso. Nunca ha habido ningún tipo de problema y pensamos que no tiene por qué haberlo, ¿no? Y esperamos que este Pleno sí que se permita a los fotógrafos poder acceder a la tribuna.